Bueno, voy a seguir hablando de psicopolítica, el libro de Byung-Chul Han. Estaba comentando sobre la docilidad, ¿no? La docilidad es exactamente lo contrario de la mansedumbre de la cual nos habla Jesús en los evangelios, ¿no? De los mansos es el reino de los cielos. En este sentido, la mansedumbre está en relación con la conciencia, con la responsabilidad, con haber trascendido esas bajas pasiones que nos convierten en personajes reaccionarios que ven su detonante de acción en elementos fortuitos y voluntades ajenas. Trascendiendo eso, llegamos a ese nivel de esos bienaventurados, que son los mansos. De ellos es el reino de los cielos. Y esto está en relación también con lo que decía Borges de la paz interior, ¿no? Que la felicidad no era un baremo adecuado para evaluar la realidad de una persona, puesto que felices pueden ser los terroristas, los ladrones, los violadores, los asesinos, eh, las personas que andan descarriadas en cualquier sentido pueden sentirse felices porque llegan a un nivel de depravación eh, que les hace insensibles al sufrimiento de sus semejantes. En cambio, la paz interior solamente se da en estas personas que llegan a esa mansedumbre. Bueno, nos apunta también, como lo hacen otras obras, eh, que el hecho de contar es exactamente lo contrario de narrar. Contar tiene que ver con los dígitos, con los números, con la especulación, con la estadística. Y narrar tiene que ver con algo mucho más abstracto, con una continuidad, con una visión global, con una consideración de todos los elementos que son partícipes de una comunidad, de un grupo. Y con una consideración sobre la armonía y las relaciones que mantienen todos esos elementos entre sí mismos. Y que la cronología, por lo tanto, que está en relación con el contar, es exactamente lo contrario de la narración. Es evidente, ¿no? Cuando te compras un libro de un periodo de la historia o de la biografía de algún personaje ilustre, se te da un texto, aparece un texto en el libro y luego al final aparece una cronología con determinados momentos significativos de la vida de esa persona o de ese periodo histórico. La cronología es poca cosa. Eso es como los test que ahora se han puesto de moda, ¿no? O llevan ya décadas de moda. El estudiante no puede explayarse en sus conocimientos, ¿no? La muerte del examen oral y el examen escrito, donde el estudiante, el alumno, se expresa todos sus conocimientos en detalle, y el haber convertido eso en un estúpido test donde tienes que poner crucecitas, ya se sabe perfectamente que un sujeto astuto, ingenioso, retorcido, puede descubrir las preguntas text y aprobar muchos de esos tests sin tener mucha idea de los exámenes que está aprobando. Es una mofa al sistema educativo, a la formación de las personas, de nuestros niños y niñas, ese tipo de examen. Y ese tipo de examen se impone para la comodidad del sistema y de los propios profesores. Las empresas de datos saben más de las personas que los servicios de inteligencia. Las empresas de datos saben más de las personas que los servicios de inteligencia de los estados. Recaban información detallada de todos y cada uno de los usuarios de las redes sociales. Hay robots precisamente y perfectamente programados
para recabar esa información y para venderla, para gestionarla, para llegar a conclusiones determinadas, para facilitarle esa información a entidades que puede que no tengan una intención benéfica para la comunidad ni para cada uno de los individuos que constituyen esa comunidad. El modelo neoliberal promueve la expresión, el modelo neoliberal promueve la expresión sin nada que decir. Quiere que libertad de expresión. ¿Para qué quiere la libertad de expresión si todas tus comunicaciones son meras reacciones de una persona profana en todo lo que hablas, ¿no? Eso desgraciadamente se lo podemos decir a muchísimas personas, ¿no? A todos, incluyéndome a mí, ¿no? Se me invita a que hable sobre todo, a que opine sobre todo, pero ¿qué valor tiene si no tengo una formación en ningún ámbito? Entonces es una gran mentira, ¿no? Esta es libertad de expresarte, pero si no hay una formación y una conciencia que te permita comunicar algo que verdaderamente tenga un valor, la libertad de expresión no es más que un mero acto reactivo continuado, un pataleo. Y lo único que hace es eclipsar a las pocas personas que pueden aportar algo, algo positivo, algo transformador, algo que verdaderamente pudiera solucionar los problemas y desafíos de nuestra sociedad. Entonces el sistema de manera ingeniosa ha, ha establecido esa libertad de expresión completa, ¿no? Es curioso que ahora se hable tanto de censura, de ofendiditos, cuando verdaderamente todo el mundo puede decir lo que le dé la gana. No solamente todo el mundo puede decir lo que le dé la gana, sino que los más vulgares, los más safios, los más analfabetos, los de perfil más bajo, vemos que son los que hacen canciones, los que triunfan como influencers, como youtubers, salvo excepciones que por supuesto las hay. Quiere decir que el triunfo mundano en las redes sociales no denota valor, calidad, formación, nivel en la persona que triunfa, sino que en muchas ocasiones denota exactamente lo contrario, falta de todo ello. Por ejemplo, podemos ver esta invitación a actuar, lo vemos, por ejemplo, en algo muy bueno que está pasando, es como la gente busca su expresividad, ¿no? Su expresividad artística, quiere bailar, quiere actuar, ¿no? Lo vemos mucho en los jóvenes, por ejemplo, en los grupos estos de pop coreano, precisamente, que se forman en todo el mundo, ¿no? Pero fijaos que lo que hace el común de estos grupos de baile es emular una coreografía y llevarla a cabo en detalle tal como es esa coreografía. Todo es mera imitación. Y si estás involucrado en un arte y no aportas nada creativo que venga de ti, pues entonces no estás involucrado verdaderamente en un arte, sino que estás meramente imitando. Veis, por ejemplo, en estos grupos de post-coreanos, como a veces cuando hacen un supuesto error se les reprocha, ¿no? Como si el baile fuera una especie de desfile militar, en donde con precisión hay que ir dando los pasos. Bueno, nos habla también de cómo, según el filósofo Foucault, el soberano era dueño de la vida y de la muerte, y con ello se inicia la sociedad de control. Eso acontece en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, el siglo de las luces, de la ilustración, de la Revolución Francesa, del romanticismo, finales del siglo XVIII.
Pues en este siglo dice Foucault que es cuando se inicia la sociedad de control, porque previamente no se dan los mecanismos adecuados para que se dé ese control. No es que previamente haya mayor libertad. Pudiera haber más libertad porque no había capacidad de ejercer tantísimo control como acontece cuando ya empiezan a constituirse los imperios, ¿no? Los imperios de Francia, de Inglaterra, eh, que curiosamente coinciden con la decadencia del imperio español. Y curioso, es también paradójico como en Francia el advenimiento de la Revolución Francesa, de las ideas de la Ilustración, no hacen eh, que esa actitud imperialista de Francia hacia el mundo sea cuestionada. Ellos colonizan, esclavizan, explotan a decenas de países asiáticos y africanos principalmente sin ningún reparo, ¿no? Ellos están convencidos de su superioridad. Entonces abanderan la Revolución Francesa y sus ideas para llevar a cabo esa opresión de otros pueblos. Las consecuencias de esto, pues me parece que son bastante actuales, ¿no? Podemos verlo en las noticias. Bueno, voy a compartir algunas otras notas. El neoliberalismo elimina la clase obrera. No es el comunismo lo que acaba con la clase obrera, sino el neoliberalismo. Nos da a todos una capacidad adquisitiva que ya nos hace perder la conciencia de los desfavorecidos, de los oprimidos. Aunque queramos disfrazarnos de pobres, ¿no? Ahora vemos que los pobres se disfrazan de ricos, todo el mundo quiere ser víctima. La palabra pobre ya vemos qué es lo que significa, ¿no? Ay, pobre hombre, pobre mujer, pobre pueblo. Pobre es aquello que etiquetamos a lo que nos inspira o a quien nos inspira compasión. Mientras que rico lo relacionamos con el que oprime, con el que explota, con el egoísta, ¿no? Entonces todo el mundo quiere ser pobre y vemos que los ricos también se ponen sus ricos y ricas, se ponen sus pantalones rotos y se visten de pobres y quieren ganar el favor de... Vemos por ejemplo en las ricas herederas, ¿no? Estas de Estados Unidos, que se hacen cantantes o actrices o hasta prostitutas de lujo, según dicen, y todo por ganar la simpatía, por hacernos ver que son como todos los pobres del mundo. El proletario solo posee a sus hijos, pero hay un empleado en su propio, pero hoy el empleado es su propio empresario. Tradicionalmente el proletario solamente tenía la posesión de lo que podía recibir de sus hijos, que continuaban su labor. Hoy el empleado es su propio empresario y sus posibilidades no tienen límites. Ahora cualquiera puede llegar muy lejos, de hecho suele alardear de ello, ¿no? Cuántas veces hemos visto, o hemos escuchado personas que decían, yo vivía en un pueblecito, no tenía ni zapatos, no tenía siempre con la misma camisa, y ahora tengo miles de millones, he crecido, me he esforzado, he hincado los codos. Y yo siempre digo, bueno, ¿y tu pueblo cómo está? ¿Cómo está tu gente? ¿Cómo está tu país, tu comunidad? Pues todos siguen igual, todos siguen en la miseria. Entonces, ¿por qué estás feliz? ¿Para qué quieres tú triunfar si toda tu gente va a seguir en la miseria? Pero una vez que se le ha inoculado ese egoísmo, esa codicia, ellos se sienten triunfadores. No eres un triunfador, eres un despreciable fracasado. Eso es lo que eres. Así lo veo yo, ¿no?
protégeme de lo que quiero. Ya comentaba en el vídeo anterior sobre esta frase. Jesús nos decía que pedid y se os dará. Esta es una de las frases controvertidas del Maestro Jesús que se suelen distorsionar, ¿no? Pedid y se os dará, pero pedid desde una mentalidad de abundancia, desde una aceptación de la propia riqueza, no desde la mendicidad. Eso no es pedir. Pedir no es ir a un empresario y decirle, ay, por favor, contrátame, que estoy con 4 niños, que me hace falta. Los empresarios sienten desprecio, la sociedad siente desprecio por las personas que mendigan de esa manera. Y es comprensible porque esas mismas personas que se comportan así no se valoran a sí mismos. Por eso decía Oscar Wilde, y lo recordaba yo en su libro, en el vídeo que hice sobre su libro El alma del hombre bajo el socialismo, decía Oscar Wilde que aquellos desfavorecidos deberían de tomar lo que quisieran, porque les pertenece, no deberían de pedir. Obviamente esto es, y el mismo Oscar Wilde lo reconocía, esto cuestiona la tradición cristiana de pedir limosna, por ejemplo, ¿no? Pero Oscar Wilde lo veía así. No tienes que pedir, toma y punto. Así lo decía Oscar Wilde y yo explicaba mis puntos de vista en ese vídeo, así que me remito a él. Se nos habla también de la curación como asesinato. Este es el título del capítulo sexto. Una vida sin negatividad y dolor no es humana. Una vida sin negatividad y dolor no es humana. Recuerdo a Chesterton, el escritor británico, supongo que sería en su libro Ortodoxia o en algún otro, cuestionaba un poco la idea del superhombre de Nietzsche y decía que verdaderamente ese superhombre que ha trascendido todo lo que es propio de nuestra condición humana, ya los valores, las virtudes no tienen ningún mérito, no tienen, porque lo meritorio es que si yo soy generoso, eso tiene un valor porque yo puedo ser lo contrario. Si yo soy amable, eso tiene un valor porque yo puedo ser lo contrario. Si yo soy bondadoso, si yo soy pacífico, si yo soy sensible, si yo soy considerado, si yo soy sociable, cívico, todo ello tiene un valor porque yo puedo ser lo contrario. Si yo de manera mecánica, automática, porque soy una especie de superhombre, soy de todo eso, pues eso ya no tiene un valor. Yo ya soy un robot, no soy un ser humano. Entonces ese superhombre, si tiene la referencia del hombre, o es un ángel y ya no es un hombre, o es una máquina, un robot, algo inanimado, como tantas cosas que nos rodean, ¿no? Nos rodeamos, esto lo comentaba en algún vídeo anterior sobre los libros de Byung-Chul Han, nos rodeamos de artículos inanimados, porque les rendimos culto en esta sociedad capitalista del rendimiento, de la transparencia, les rendimos culto a la muerte. El Dios de vivos ha sido sustituido por el Dios de los muertos. Y paradójicamente queremos invisibilizar aquello que reverenciamos, el Dios de los muertos. De la misma manera que el Dios de vida es invisible para todos aquellos que no tienen fe. Una vida sin negatividad y dolor no es humano. El sujeto del régimen neoliberal perece con el imperativo de la optimización personal. La coacción de género
continuamente más rendimiento. La coacción, perdón, de generar continuamente mayor rendimiento. Más rendimiento, más optimización. La curación se muestra como asesinato. Bueno, habla también de los predicadores, así mm, que intentan incitar eso de puedes con todo, sigue adelante. Tienen la convicción de que esa eso es un mensaje, eh, es una especie de semilla que va a dar un fruto valioso en quienes le escuchan. Sin embargo, los que le escuchan puede que estén dolidos, puede que estén heridos, puede que se sientan incapacitados y que se le diga que tú puedes, tú debes de seguir, les va a destrozar aún más, les va a hundir aún más. Por lo tanto, y por otra parte hay personas que tienen una convicción, una seguridad en sí mismos. Pueden ser personas de bien o personas de mal, pero en el mundo hay personas que tienen una convicción, que van como el puerco de Dalí, al cual me refería en otros vídeos, ¿no? Ese que hablaba Dalí de que él era como un puerco que va para adelante, para adelante, para adelante, sin mirar a lo que intenta perturbarle a uno y otro lado. Desgraciadamente, otras personas que no tienen la genialidad de Salvador Dalí también se comportan así. Ellos van siempre adelante, ellos no se deprimen, ellos nunca piensan ni se les pasa la idea de suicidarse. Este tipo de perfil humano no es considerado por este filósofo, pero hay personas en el mundo que jamás, de hecho Judas es un ejemplo de ello. Judas Iscariote jamás se deprime, jamás se molesta, por eso todo le sobreviene al final. Sí, por eso siente ese vacío, por eso no se arrepiente. Lo que siente es que ese vacío que se le llena de mala conciencia, de remordimiento. Y mecánicamente va hacia el árbol y se priva de la vida. No se arrepiente porque si se arrepintiera hubiera aceptado el regalo de la vida y hubiera aceptado el sufrimiento y esa compunción de haber empleado mal toda su vida hasta ese momento. Un ejemplo contrario a esto es el de la novela de Dickens, ¿no? De Cuento de Navidad, cuando el miserable Mr. Scrooge eh, se transforma al final de sus días, ¿no? Y no se va a suicidarse, sino que se abre a la generosidad, se abre al amor, se abre a la bondad, eh, porque sabe que todavía es posible cambiar, transformarse. Y otro ejemplo es, por ejemplo, el de esta obra de teatro creo que era de Vélez de Guevara o de Tirso de Molina, del Condenado por Desconfiado, creo que se llamaba, donde hay dos hombres, uno va supuestamente por buen camino, otro va supuestamente por mal camino, y al final el que va por mal camino recapacita y transforma su vida, ¿no? Y el que iba por buen camino en realidad sufre porque tiene una visión que le dice que su destino será el mismo que aquel que tanto desprecia, que va por mal camino. Y eso es un terrible contratiempo para él que no puede superar. Porque y entonces la obra de teatro pone en evidencia que ese supuesto hombre bueno se valora a sí mismo solo porque se compara con su semejante. Y la idea de pensar que su semejante va a acceder al paraíso, al cielo, a la vida eterna, eso le tortura, eso demuestra de que no es un buen hombre verdaderamente. Bueno, habla también del espíritu de la Guerra Fría, ¿no? Que creaba un equilibrio en el mundo que ya no se da.
Al caer el muro, al caer el telón, al caer todos esos estados comunistas que servían que hacían el papel de alteridad, de otredad, de amenaza del otro, del distinto, pues ya todos vivimos globalmente bajo un mismo paradigma. El orden capitalista se ha descubierto en todo el planeta. También nos habla de cómo el Big Brother pues se va refinando, ¿no? El gran hermano controlador se nos va se convierte en ese orden transparente, ¿no? Del cual hablaba este filósofo en su libro La sociedad de la transparencia. Cada uno es el panóptico de sí mismo. No necesitamos un controlador, porque ya se nos ha inoculado en los cerebros de cada uno de nosotros un código que nos va a controlar. Y también establece subraya la diferencia que hay entre las emociones y los afectos, que es el ámbito, el plano en el cual el sistema se va a ensañar, va a explotar a su favor. Lo compara emociones, afectos, atracciones con los sentimientos. Los sentimientos quedan completamente eclipsados. Al movernos por bajas pasiones, los verdaderos sentimientos pierden su capacidad de gobernar nuestras vidas. No consumimos cosas, sino emociones. Lo emocional se convierte en algo... las personas se vuelven emotivas en el peor de los sentidos, porque ya no responden a sentimientos, responden a golpes emotivos. Pero la emoción está en relación con condicionantes. No es una expresión pura como los sentimientos. Es emoción, es aquello que nos mueve, pero es aquello que nos mueve una vez que ha sido determinado por determinados por paradigmas, por determinados patrones, que suelen ser limitantes, que suelen ser esos condicionantes de los cuales nos habla este filósofo. Las emociones están al nivel prereflexivo. La gente cuando nos movemos por emociones, ahí no aplica ningún tipo de reflexión, ningún tipo de consideración, sino que es una respuesta que ya previamente está como programada. Ese es el nivel de la emoción. Es distinto en cada persona, porque depende de su conciencia, de su formación. Pero si se ha normalizado, como de hecho se da, que se esté al nivel de pasiones bajas, al nivel de la reactividad, pues las emociones son burdas, son reactivas, no dan visos de que la persona que se mueve por esas emociones pueda darse en sí algún tipo de transformación que trascienda esas inercias. El capitalismo usurpa lo lúdico para sacarle rédito para el trabajo. El capitalismo explota lo lúdico.
la celebración, la fiesta, aquello que unía a la comunidad, cualquier boda, ¿no? No solamente se casaba una mujer y un hombre, sino que se casaban dos familias, se casaban dos grupos, dos clanes, dos comunidades, eh, y era una gran celebración. Por eso el drama de Romeo y Julieta era tan trágico, porque se trataba de unir dos clanes confrontados, y eso era una aberración para los unos y los otros. En la película de West Side Story se hace una versión muy interesante de esta tragedia de Shakespeare. El capitalismo usurpa lo lúdico para sacarle rédito para el trabajo. La izquierda política ha idealizado el trabajo confrontándolo con el capital, cuando ambos son las caras de una misma moneda. Esto es importante. El trabajo, tal como se entiende social, política, sistémicamente, es lo mismo que el capital. Exactamente lo mismo. Cuando uno va a trabajar por la mañana está validando el sistema capitalista, el orden capitalista. Pero Byung-Chul Han no hace juicios personales, individuales sobre Gregorio Pérez, Manuela Rodríguez, John Martin. Él habla en términos generales. No te está diciendo, no, tú siéntete mal porque tú vas a trabajar, por lo tanto, no te está diciendo, no está haciendo un juicio personal de nadie. Está haciendo una evaluación global de la situación. Esta crítica a la izquierda pues me recuerda, como no, a una Bomber, ¿no? Cuando hablaba de que la izquierda ahora mismo pues está entregada al sistema. La izquierda necesita de todo, todas esas infraestructuras tecnológicas, de toda la globalización mediática, precisa de ella. Pero al pensar que puede hacer uso de ella para expandir sus ideas, se esclaviza a ese sistema y es utilizada por el propio capitalista, por el propio capitalismo. De ahí que en las derechas y también en la extrema derecha se usurpe el rol anticapitalista, el rol crítico. Lo vemos en todas esas teorías conspiranoicas, ¿no? De la cual también habla Byung-Chul Han. Usurpan el rol de oponerse al sistema, de oponerse al capital, de oponerse al orden social, que a ellos no les corresponde. Eso se ve en muchos asuntos, ¿no? Vemos como desde las derechas en España se defiende la prostitución, se defiende la pornografía, se defienden cosas que hace 40 o 50 años eran defendidas por el otro bando. Son tal para cual. Siempre que haya un poder, siempre habrá alguien que se oponga a él. Eso decía Oscar Wilde. El poder de por sí está más en la lógica de la derecha. Por lo tanto, todo, todo grupo que abraza el poder necesariamente va a tender a esa posición política de la derecha. Y ya lo decía también Oscar Wilde, ¿no? Si las ideas socialistas no trascienden la herencia del viejo régimen, de la represión, de la opresión, del control, será incluso peor que, eh, que lo que puede darse desde la derecha. Será incluso peor, y esto es la novela de 1984, que es una crítica al estalinismo y a sistemas afines, es una evidencia
de ello, ¿no? La primera ilustración creía que la estadística nos liberaría de toda mitología. La primera ilustración pensaba que la estadística nos liberaría de toda mitología, entendiendo mitología en el peor de los sentidos, ¿no? En la superchería pseudo religiosa. El dataísmo que combate las ideologías es en sí mismo una ideología. El dataísmo que combate las ideologías a través de la estadística, a través de lo digital, a través del contar, es en sí mismo una ideología. En la primera ilustración, la razón era su medio. La razón es el medio de la primera ilustración. Pero en su nombre se suprimen la imaginación, la corporalidad y el deseo. En la segunda ilustración se aplica, la segunda ilustración usa de la información y la estadística de los datos. El dataísmo se muestra como un dadaísmo digital. Hace un juego de palabras, ¿no? Este filósofo entre data y dada. Dada era un movimiento vanguardista de principios del siglo pasado que rendía un culto a lo absurdo, ¿no? A que el contenido y la expresión no tenían que guardar relación alguna. Entonces, de ahí se presenta la posibilidad de hacer este juego de palabras, ¿no? Dada simplicidad. El dataísmo se muestra como un dadaísmo digital. No contar, sino narrar, lleva al encuentro consigo mismo y al conocimiento. Es el narrar, es la narrativa, lo que nos lleva al encuentro con nosotros mismos y al conocimiento. Y recuerdo lo de los test donde hay que marcar, eso no es conocimiento, eso es consecuencia de la digitalización. Entonces ya los alumnos no tienen que aprender, no se les inspira a tener devoción, vocación, a profesar lo que estudian. Se trata de convertirlos en unos trepas que con astucia vayan ascendiendo en los puestos de la sociedad. El conocimiento absoluto del Big Data coincide con el desconocimiento absoluto. Big Data es puramente aditivo, es adicionar estadística, números. La narración es lo contrario, el espíritu es un silogismo, una totalidad en la que las partes son integradas con sentido. Hay armonía, interacción, idealización del método estadístico en el siglo XVIII y en él se justificaba el mayor nacimiento de la historia del hombre. No, perdón. En él se justificaba con la estadística en el siglo XVIII que el hecho de que nacieran más hombres que mujeres era porque Dios, el ser superior, el ser supremo, validaba la guerra, así lo interpretaban. Y fijaos cómo el siglo XIX fue un siglo de guerras, como lo fue el XX, ¿no? Donde decenas de millones de europeos murieron en sus guerras fratricidas. Y le siguen rendiendo glorias y honores a todos esos soldados. Pero todos esos soldados son los que asesinaban, ejecutaban y cometían todo, perpetraban todo tipo de crueldades contra otros europeos. Entonces, que son los que son olvidados, las víctimas siempre se olvidan. Y los verdugos son idolatrados, idealizados. También nos habla de cómo el romanticismo supone una réplica, el romanticismo supone una réplica a este tipo de conclusiones, a esta idea de que Dios valida
guerras horribles. Y cuestiona, y cuestiona el dogmatismo de la estadística. El romanticismo nace debido a este cientifismo estadista de los números, a esa perversión del espíritu de la ilustración. Ello tiene como consecuencia de que lo contrario florezca, y lo contrario es el espíritu del romanticismo. Para Nietzsche, la estadística solo prueba que la condición gregaria del hombre, solo prueba la condición gregaria del hombre. La estadística solamente prueba la condición gregaria del hombre. El gregarismo no es una virtud, sino la ausencia de ella. Ser gregario, ¿por qué somos gregarios? ¿Por qué tenemos inercia a sentirnos partícipes de un rebaño, que no es el rebaño del Señor? Y no en el sentido religioso, sino en el sentido que se le da hoy en día sociológicamente. ¿Por qué queremos ser borregos de un rebaño? Porque no queremos cultivar nuestro potencial individual. Por eso, gregarismo, es decir, adaptarse al rebaño para ser solamente parte de él, no es virtud, sino ausencia de ella, ausencia de la virtud del cultivo de la propia individualidad. Cultivo que favorece, que beneficia también a la comunidad, porque no se trata de un cultivo individualista. Es el orden capitalista el que fomenta ese espíritu individualista. Ya lo decía en algún vídeo, ¿no? Individualismo es lo contrario que individualidad. Individualidad es que no puedes segregarte, no puedes dividirte, individuo, no puedes dividirte de tu comunidad, de tu tradición, de toda tu herencia humana, social, familiar. No puedes segregarte de ello, porque en ello está tu propia identidad. Justamente individualismo es la negación de toda esta riqueza, de todo ese tesoro que cada individuo hereda. El Big Data es ciego ante el futuro, es lo improbable lo que determina el futuro. El Big Data es ciego ante el futuro, es lo improbable lo que determina el futuro. Lo que cuestiona lo normalizado es lo que aporta una nueva progresión. Aquello que cuestiona lo normalizado es lo que aporta una nueva progresión. Por lo tanto, el Big Data, el culto a la estadística, lo que persigue consciente o inconscientemente es que todo siga igual. Por eso se crean esos perfiles que se normalizan de personas que siempre están en el mismo nivel bajo, o personas que simplemente imitan, ¿no? La cultura del copy and paste, copiar y pegar, que tanto y la gente sin rubor y sin pudor se adhiere a esa cultura repetitiva, que es otra forma de no cultivar su propio potencial creativo. Experiencia significa transformación. La experiencia libera al sujeto de su sometimiento, de su sujeción. Sujeto nos recuerda a Bill Jung-Han, sujeto significa que estás sujeto, que estás sometido. Un sujeto por eso tiene tanta evocación negativa, ¿no? La palabra sujeto, ¿no? Mira, el sujeto es que estás sometido, que estás subyugado, estás oprimido. El arte se opone al terror psicológico de la subjetivización, de la subjetivización. Y nos hace también una apología del idiotismo, que me recuerda pues la novela El idiota de Dostoyevsky, del cual tanto he hablado en los últimos meses, ¿no? El idiota que para un gran poeta ruso, creo que era Nekrasov o Nekrasov, que era amigo de Dostoyevsky, eh,
era el propio Dostoyevsky. El propio Dostoyevsky era ese idiota, ¿no? Es la persona que no... eh, que lo interpreta todo de la mejor manera, que no, nunca está en un modo combativo, reactivo, que nunca está a la defensiva. Ese es el idiota de la novela del mismo título de Fedor Dostoyevsky. Por eso despierta admiración y al mismo tiempo despierta las iras, ¿no? De cuando ves que uno no es como otro borrego del rebaño, pues los que sí lo son se irritan porque no les perturba el ver que algo no es como debiera ser, según ellos. Toda filosofía que transforma es idiota. Toda filosofía que transforma es idiota. Sócrates era un idiota. Solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Soy idiota. Renuncio a todo condicionante que pueda inmiscuirse en la evaluación, en la valoración de lo que tengo ante mí. Eso significa solo sé que no sé nada. Y eso transforma unos patrones que han sido normalizados, desarraiga lo que ha sido arraigado en nuestras mentes. La violencia del consenso reprime los idiotismos que cuestionan lo establecido. El idiota es por esencia el desconectado, el desligado, el desinformado. Fijaos cómo cuántas veces se critica a alguien por no haberse enterado, ¿no? ¿Te has enterado de lo que ha pasado al ministro este? ¿Te has enterado de las leyes estas? Y siempre hay alguien que dice, mira, no sigo eso, no me... pero qué idiota eres idiota, hay que estar informado. ¿Informado para qué? Pero si todo va a seguir igual, no vas a cambiar nada, te vas a amargar. Lo que tengo yo aquí escrito, ¿no? Que al final resulta que esos idiotas lo son menos que los que no lo son, paradójicamente. El idiota es por esencia el desconectado y habita un afuera impensable que escapa a la comunicación. En el sentido de control al cual se está refiriendo. A la comunicación y a la conexión. El idiota es un hereje moderno. Herejía significa elección. El hereje es el que elige, el que decide por sí mismo, el que no se somete a unos dogmas que se le imponen. El herético tiene el valor de, de desvincularse, de desviarse de la ortodoxia. Así se llama precisamente la obra de Chesterton, a la cual antes me referí. Chesterton evidentemente no es un tipo de idiota como, como, como este del que habla este filósofo. Se libera de la coacción a la conformidad. El idiota nos recuerda también, por ejemplo, al niño. El idiota son como los niños, ¿no? Como el niño del rey desnudo, ¿no? El cuento de este escritor danés, que no recuerdo el título, el autor de La Sirenita, Hans Christian Andersen, me parece. En el cuento que seguramente conocéis del rey desnudo, pues el niño al final es el que dice, ahí va, el rey está desnudo, cuando todo el mundo finge que no lo está, ¿no? Porque el niño te dice la verdad. Entonces a él no se le puede coaccionar, no se le puede... Pues el idiota es como ese niño. El idiota es el que nos dice que el rey está desnudo, cuando todos queremos fingir que no es así. El idiota construye espacios de libertad, quietud y soledad. Esto está en relación con esa contemplación, con esa meditación a la cual aludía Byung-Chul Han en alguno de sus libros. Es lo que es posible decir algo que es verdaderamente de decirse.
El idiota construye espacios de libertad, de quietud, de soledad, en los que es posible decir algo que sea verdaderamente digno de decir, algo que no sea ese copy and paste al cual antes me refería. Esa cultura del sasca, de la repetición, del borreguismo digital que está tan normalizado. Poder callar es una liberación de la obligación a decir algo. Esta es la aparente libertad de expresión. Se nos obliga a querer decir una y otra vez todo lo que queramos, pero la consecuencia de eso es que todo está lleno de charlatanes por todas partes. Todos quieren charlar, todos buscan protagonismo, todos buscan visualizar sus egos inflados. Han perdido el sentido del servicio a la comunidad. Han perdido el sentido de saber escuchar, de saber atender, de saber reconocerse que no sabemos nada, solo sé que no sé nada, para predisponernos al conocimiento. Inteligencia es una crítica también de este concepto que hace Byung-Chul Han. Inteligencia significa escoger entre. Es decir, que ahí hay falta de libertad. Inteligencia es discriminar entre aquello que se elige. Claro, si se nos condiciona, si vamos al restaurante y pedimos el postre y nos dicen, tenemos naranja de Murcia o naranja de Almería, y podemos elegir, pues evidentemente la elección desde cierto punto de vista estamos eligiendo, pero desde un punto de vista mucho más razonable, que trascienda ese mundo pequeñito de elegir entre una naranja de Almería o de Murcia, pues sabemos que hay muchos tipos de postres. Hay plátanos, hay manzanas, hay yogures, hay tartas. La elección es muy pequeñita. Es el sistema capitalista, el orden, este orden de la transparencia, del cual tanto habla Byung-Chul Han, eso es lo que te ofrece, que tú elijas naranja de Almería, naranja de Murcia, y ya no hay más elección. El que hable de algo que trascienda ese, esa binariedad de las dos naranjas, se le ve como un magufo, se le ve como un iluso, se le ve como una persona que es atenta contra el sistema. Y efectivamente en eso tienen razón, atenta contra el sistema. El idiota es un atentado, es un terrorista, es un terrorista metafórico contra el sistema. Terrorismo en el sentido en que lo decía Francisco Umbral, ¿no? Soy un terrorista de la palabra, ¿no? A pesar de que este Francisco Umbral no es precisamente, da el perfil de idiota del cual habla Byung-Chul Han. La inteligencia es un valor que explota el sistema, porque solo permite lo que se dé sin salirse de él. Pero al idiota no se le puede imponer eso. Al idiota no se le puede imponer que solamente pueda darse lo que se nos imponga. Ni tampoco al niño del rey desnudo. Al niño del rey desnudo no se le puede imponer que el rey no está desnudo, como se le impone a todos los demás, y todos los demás lo aceptan, a pesar de que son testigos de que eso no es así. Ese niño del rey desnudo es como el idiota. Niños, ángeles y animales, de los cuales habla el Rilke, el poeta, ¿no? Que decía que son bestiales, brutales para el hombre, para el ser humano. Lo son realmente para el ego, para esos egos inflados. Los niños, los ángeles, los animales,
son un ataque brutal para los ególatras, porque cuestionan su paradigma. Bueno, obsérvese el uso de la inteligencia, ¿no? En relación a cómo la define Byung-Chul Han y la inteligencia del Estado, que tiene que ver con la inteligencia de Estados Unidos, la inteligencia de Rusia, tiene que ver con control policial, con actividades secretas que hace el Estado. Entonces, inteligencia está en relación con un elemento de opresión de la comunidad de control, no con la libertad. La inteligencia habita lo horizontal, lo horizontal, lo horizontal y lo vertical. Son dos elementos que definen, esa es la cruz con la que cargamos y los que seguimos al maestro. Esos son los dos elementos que definen la condición humana. La inteligencia habita lo horizontal, mientras que el idiota habita lo vertical. El idiota no es ningún sujeto, más bien una existencia floral. Simple apertura hacia la luz. Así termina esta obra de Byung-Chul Han. Gracias por vuestra atención, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.